Bienvenidas amigas y amigos de Aguascalientes Opina en este nuevo formato que pues ya nos conoce. La tercera temporada viene cargada de muchas sorpresas y una de ellas es ni más ni menos que la participación semanal del grande Edilberto Aldán. ¿Cómo estás, querido maestro? Caballero, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo. Es un placer colaborar con la opinión. No, pues para nosotros es más porque estamos fortaleciendo este formato ahora los lunes en el que vamos a hablar de la agenda, principalmente de los temas prioritarios para esta semana, ¿no? Y uno de ellos, pues, Palacio Nacional o el Palacio de Hierro, ¿no? Claro, Está las buenísimo el vallas. meme. Es increíble la respuesta del régimen de López Obrador. Es terrible la imagen. No podía ser otro tema en el aniversario de esta celebración del Día Internacional de las Mujeres. Y yo creo que uno de los efectos de la pandemia, en donde se puede ver claramente, es tratar de recordar dónde estábamos, Aníbal, hace un año. Hace un año, el 8M se iba a celebrar el Día Internacional de las Mujeres, pero el 9M se iban a quedar las mujeres en su casa. Entonces, y eso, se iban a ver los efectos con la medición del Producto Interno Bruto Nacional, por ejemplo, en el primer trimestre. Ahora, son otros nuestros miedos, pero como creo que en eso podemos coincidir, la reacción de las vallas metálicas que ya las mujeres organizadas convirtieron en una especie de antimonumenta porque hizo una instalación colocando los nombres de las víctimas de feminicidio. En este caso, creo que responde al miedo que le debe de tener, que le debe de tener y que le tiene el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Sí, además porque es un fenómeno social muy interesante y muy organizado. Resulta que lo que los ambientalistas no pudieron, la empresa, iniciativa privada, la oposición, la misma BOA, esa alianza PAN, PRI, PRD, todos contra Andrés Manuel, no han logrado el frente opositor que están alcanzando las mujeres a un gobierno federal que me parece sí tiene mucho miedo, ¿no? Sí, yo creo que tiene mucho miedo y si en algo coincido eh, es en que López Obrador las ha llamado feministas, ¿no? Acaba de grabar un video el domingo señalando otra vez, hablándoles que no se confundan, mencionando a Pinochet, mencionando a la derecha, a los conservadores. Pero eh, yo en lo que podría diferir de tu visión es que no creo que estén organizadas, ¿no? Prefiero señalar que es una causa, que es un movimiento, yo lo veo más por ahí, no es el feminismo el que está en contra de Andrés Manuel López Obrador, es un movimiento de mujeres organizadas que sufren la brecha, las diferencias salariales, en los términos de cuidados, pero sobre todo la violencia feminicida, creo que es. Entonces, una cosa en la que creo que tendríamos que poner un poco más de atención es en cómo los medios y cómo la sociedad nos dirigimos y nombramos a estas causas, ¿no? Andrés Manuel ha tenido mucho éxito en nombrarse la cuarta transformación y se inventa una genealogía, ¿no? Entonces, la independencia, la reforma, la revolución y ahora una cuarta transformación. Y lo que hace es reunir lo que creo que logró porque siempre hemos coincidido en que es un político inmensamente hábil, es que logró unificar las diferentes expresiones del hartazgo por la corrupción, por la desigualdad, por la brecha salarial, por la violencia que se vivía. Y entonces, de los 30 millones que votaron o más por Andrés Manuel López Obrador y los que lo siguen en este momento, creo que a lo que los unifica es una causa, es cambiar las cosas, el cambio de régimen que necesitábamos, no nada más el salto de un partido a otro, de veras modificarlo. Si ha cumplido o no ha cumplido Andrés Manuel, bueno, es otro problema, pero en el caso de las mujeres organizadas, yo no lo veo y sí quisiera hacer esta distinción como las feministas en contra de la cuarta transformación. No, son las mujeres organizadas. No olvidemos que en cada marcha, no olvidemos que en cada manifestación están este grupo
de mujeres que se dicen anarquistas, que van de negro y que son las que cometen actos vandálicos. Pero junto a ellas, entre ellas también además, están las víctimas de la violencia. Esos nombres que están escritos hoy en las vallas con las que el presidente quiere proteger Palacio Nacional, es lo que hace a mí decir que son las mujeres organizadas y, como ya han señalado muchos, es la única oposición real a las promesas que Andrés Manuel no ha cambiado. Si la oposición, el BOA, el Frena, quien tú quieras, le puede reclamar a Andrés Manuel que no ha acabado con los conflictos, la inseguridad y los conflictos generados por la guerra contra las drogas de Calderón, pues tampoco ha acabado con la violencia feminicida. ¿Sí? Si le pueden los empresarios señalar la falta de apoyos para las empresas, sobre todo para los diferentes sectores, sobre todo en la pandemia, en este caso las mujeres organizadas forman parte de esas empresas, son dueñas de esas empresas. Entonces, la falla, la necesidad de cambio sigue ahí y eso puede unificar en mucho. Yo no había visto, quisiera poner un ejemplo intentando hacer López Obrador. Creo que el aborto legal no tendría que ser discutido porque se trata de un problema de salud, pero si los de Provida o los del Frente lo convierten en una cuestión de moral, entonces presentan al otro grupo como proabortista antes que como una demanda de solucionar un problema de salud. Porque cuando hablamos de aborto legal, lo que queremos decir es, no puedes criminalizar a las mujeres y tienes que darles como Estado la opción de cuidar su salud, porque los abortos clandestinos sí provocan muertes. Y no importa si no importa la cantidad. Entonces, como Estado tenemos que tener aborto legal. Los conservadores lo que hacen, los conservadores, la derecha, los religiosos, lo convierten nombrándolo como proabortistas. Y si te fijas, ya olvidamos cuál es el asunto que tenemos que hacer. Y incluso un grupo que puede decir, puede señalar que los hombres no tenemos derecho a hablar del aborto porque lo que no están considerando, porque así lo plantean los conservadores, es que sí tenemos derecho a hablar porque es un problema de salud y de vulneración de las garantías individuales, de derechos humanos, ¿no? Y ponerlo por el lado de salud. Imagínate qué va a ocurrir cuando López Obrador insistentemente está acusando a un grupo, lo está estigmatizando de las feministas. Las causas se dejan de escuchar, pero eso no le resta que necesita ser solucionados los problemas. Si puedes llamarle como quieras, puedes decirles feministas, puedes decirles conservadoras, pero las carencias que existen, la desigualdad que está ahí, la violencia que permanece, sigue sin ser solucionada. Entonces es un problema y problema real, al que sí, no es que se esté oponiendo a Andrés Manuel, no es que se esté oponiendo a que regale dinero o al Tren Maya, no has cumplido con la promesa de acabar con lo que genera la violencia feminicida principalmente. Y ahora, también eso es completamente cierto. Y hay que agregar también a las instituciones que no están haciendo su chamba. Incluso el Congreso del Estado de Aguascalientes, por ejemplo, que históricamente se ha dedicado a frenar los derechos civiles de las mujeres. A ver, voy a poner un ejemplo. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación decía que la comaternidad era a todas luces legal, las instituciones en Aguascalientes se dedicaron a hacer cualquier artimaña para frenar la armonización de esa ley. Mientras el país entero está en una revolución de derechos civiles que están aprobando ahora sí que el derecho a la mujer de decidir, en Aguascalientes dotan de figura jurídica a los fetos. Las convierten en personas. Las convierten en personas. Entonces, es un problema grave porque además no se trata de que sea un hombre el que lo está haciendo. Son
mujeres y hombres que se están dedicando en tiempo y alma a frenar estos derechos. Y entonces, ahora las mujeres sacan una amenaza diciendo, nos vemos en las urnas, ¿no? En el caso de Macedonio, un terrible, un Claro. tremendo pillo que ahora anda de candidato de Guerrero por Morena, apadrinado por Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, mi pregunta esta amenaza tendría que ser hacia todos, ¿no? Sí, por supuesto. Es que justo por eso a mí me gusta decir que son las mujeres organizadas, porque en el caso de que comentas del Congreso del Estado, bueno, sí, pueden decir viva, ya lo logramos, somos pro vida, sí, pero sigue a ver sin asignarse presupuesto, por ejemplo, a lugares, refugios donde las mujeres puedan llegar. Sigue habiendo candidatos acusados, ¿no?, de agresiones sexuales. Estamos teniendo un problema que no viene nada más de un gobierno, pero aquí, por eso todos le deberíamos tener mucha precaución a estas mujeres organizadas, porque podemos decir por todos los medios, calificarlas, descalificándolas, de que es una lucha feminista, pero no, la causa que está uniendo a esas mujeres, a todas esas mujeres, una podrá creer ser feminista de la cuarta ola, otra puede ser un ama de llaves sin instrucción, otra puede ser una emprendedora, pero todas están sufriendo por las mismas causas. Y dime qué es lo que genera un movimiento. Eso, justo lo encausa. ¿Y contra quién le va a emprender? Contra quien esté en el poder. López Obrador no puede pedirles no puede señalarles cuál debe ser el discurso. Y otra, no puede pedirles que no se manifiesten contra él porque él está en el poder. Imagínate a Martín Orozco señalando o diciendo lo mismo a las mujeres a los pillos de esa legislatura, que tuvieran que encarar a las víctimas cuando no tienes MPs funcionales, donde nos quejamos de que no siguen los procedimientos. Y entonces también es un problema, y creo que de instrucción, porque si yo le planteo a la gente de la calle, al ciudadano de a pie, es que están violentando mis derechos humanos. No, ay, qué mal, ¿no? Pero si le decimos, mira, estas son las causas de esto es lo que está provocando que las mujeres manifiesten, y entonces vulnerar tus derechos humanos es explicar qué es la libertad de expresión, cómo lo estás dejando en vulnerabilidad, lo de la brecha salarial, ya tenemos problemas concretos de las violaciones. No es como lo presentan de simple y sencillo, y sobre todo es simple, quienes se oponen a estos movimientos tratando de estigmatizarlos como que nada más piden para ellas, ¿no? Además, vamos a ser honestos, quien se oponga a que las mujeres se manifiesten y se organicen por luchar por sus derechos civiles, pues no es más que un salvaje, ¿no? Claro, O claro. sea, ese retroceso a los 70s que estaba llamando nuestro gobernador, diciendo que iba a ser López Obrador el que iba a regresarnos a los 70s, pues yo creo que no solamente López Obrador, sino también la bola de cavernícolas que andan quejándose de que las mujeres estén manifestándose, ¿no? Absolutamente. O que aplauden las ridículas vallas de acero, como si fuera la frontera con Palestina, ¿no? Y esa es una táctica también, creo, Aníbal, que es terrible y que demuestra lo frágil que es la opinión pública. Porque a eso me refiero cuando en nosotros los medios, que deberíamos ser mucho más responsables, cuando vamos y cubrimos una marcha, toda la atención está centrada en las vallas y estamos viendo que no vayan a manchar Palacio Nacional, que no vayan a tocar este monumento. Y pasa, cuando ocurre la marcha, en lo que se enfocan es en la manifestación violenta. Pero en una de esas tantas marchas, a mí me tocó ver el foco de atención en una transmisión en vivo, en donde estaban estas mujeres encapuchadas de negro,
cometiendo un acto vandálico, y junto a ellas, con velas prendidas, mamás de hijas víctimas de feminicidio. Y dejamos de ver y dejamos de contarlas, y se pueden parar y se pueden echar un discurso, hacer un llamamiento, pero solamente lo alcanzan a escuchar el grupo de personas que está ahí, porque la cámara y el discurso está concentrado en un acto violento. Entonces, al final la idea que te queda es, ¿y no vas a hablar de lo que dijeron las víctimas? ¿Y no vas a hablar de cuáles son las razones? No, vas a hablar de que pobrecito edificio, a eso se reduce, le rompieron los cristales, ¿no? Le echaron glitter a un servidor público, lo agredieron, no se saben comportar. Y finalmente, en el tipo de sociedad que está acostumbrada a estigmatizar, y sobre todo ahora a través de las redes sociales, nos encanta, nos fascina encontrar ladies y lords. Pero lo que no señalamos es, se escrachea a la persona, ay, lady tufo, lady tal, lord tal, pero lo que dejamos de poner atención, cuál es el acto que está cometiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? No hay opinión ahí, es simplemente una imagen que te estalla, amarillista, espectacular, y es de, bueno, ¿por qué le dices Lord tal? Ah, no te dejas de fijar que este hombre, un ejemplo, iba manejando en estado alcohólico, ¿no? Bebido. No, ya le dice Lady Tufo, es chistoso, o Lady Rayones a la mujer que raya en el metro, ¿y qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba así? No sabes, ya, se va, se borra de tu timeline en Twitter, se vuelve meme, y tan tan. Y dejamos de discutir lo principal, como en el caso de las vallas, ¿no? O sea, la foto va a circular por todas partes, y esto que hicieron esas mujeres al convertirlo en un monumento, en un homenaje a las víctimas de feminicidio, eso le va a quedar por mucho tiempo al gobierno de López Obrador, y a todos, como creo que tú bien señalas, Aníbal, a todos, nadie, o sea, porque no son las mujeres contra López Obrador. Martín Orozco tiene sus problemas también, Teresa Jiménez, todos, gobernadores, municipios, partidos políticos. Tú fuiste el que mencionó el caso de este aborrecible personaje de la política que es Félix Salgado Macedonio, pero el que sea. Ahí tenemos a Andrés Ruemer, ¿no? Y no puedes decir que Andrés Ruemer, sí, es tetratransformista. O sea, cuando los que seamos culpables, ahí nos van a alcanzar sin distinción de partido político o de filiación ideológica. Me parece que ese es un tema realmente amplio para discutir, pero principalmente para generar conciencia y limar. Tenemos que poner como una advertencia. Claro. La frivolidad ridícula de las redes sociales que someten las causas a un absurdo meme está mutando o se mudó de las redes sociales ahora hasta los medios masivos en todos lados. Y entonces corremos tras efectivamente la pinta de la barda, ¿no? O sea, corremos tras la muchacha encapuchada, gritando y violenta, enojada, pero con eso nos limamos, o sea, o depuramos lo que era lo importante, que era señalar que en este país siguen matando a las mujeres y más Claro. allá de eso. Entonces, me parece que esta marcha que será el día de hoy, aquí en Aguascalientes a las 5:30, pues tiene un fondo social muy complejo, tiene una protesta muy intensa, que me parece que en Aguascalientes tenemos que entender que es más de fondo que de forma, ¿no? O sea, sí, pues no, además Aguascalientes no está nada bien en cuanto a cifras, porque cuando hablamos de violencia feminicida, el problema es que alguien pueda salir, quien sea, y decir, no son tantas, ¿no? Pero los números, las estadísticas de violencia cometida entre parejas es terrible. Los datos de violencia intrafamiliar son terribles. Entonces, lo que tenemos ahí es, yo no sé si llamarlo el patriarcado, pero tenemos una serie de costumbres, unas tradiciones de las que difícilmente nos podemos borrar. Y sí creo, en verdad,
en estos nuevos formatos en los que A Opinión, por ejemplo, está saliendo, bien dices y señalas que los medios de comunicación llamados tradicionales tienen un enorme problema. Están replicando la estupidez y la banalidad. Hemos dejado de tener tiempo. Ya no pensamos. O sea, ya no hay el conductor, el opinólogo que regrese y atienda a la causa, ¿no? Que sea capaz. Esta idea es que el problema también es que nos encanta a simplificarlo para que quede breve, en poquitas líneas, mijo, porque la gente pierde atención. Bueno, pues entonces hay que escribir poquitas líneas, pero todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Es justo o injusto? Fíjate cómo incluso en nuestra conversación estamos discutiendo si es justo o injusto el derecho a manifestarse. Cierto, ¿No? muy cierto. No tendría que estar. ¿Y por qué? Por las vallas. Y luego si en Aguascalientes, sí, ahí están los datos. Entonces, sí tenemos la obligación de visibilizar a las víctimas. Y como es consecuencia de todos. También regreso al origen. No son las feministas contra López Obrador, son las mujeres organizadas por condiciones que llevan mucho tiempo ahí y que en algunos casos la pandemia detonó, ¿no? Duplicó, expandió. El encierro al que algunos hemos estado obligados también detona las relaciones de pareja, visibiliza cómo no hemos sabido como ciudadanos y como ciudadanos sobre todo defender los derechos que nos son inherentes. Porque ahora vamos a tener que usar cubrebocas, ahora vamos a no poder salir, ahora tú me vas a poner la ley seca. Entonces, solamente cuando te afecta es cuando empiezas a percibir dónde está el problema de que no defendamos constantemente los derechos que tenemos. Eso es muy cierto. Y me parece que en esa lucha trasciende el género, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Es, Por eso no digamos que las mujeres no lo convirtamos en una cuestión ideológica, porque no lo es. La gente se muere de hambre, a la gente la violentan, a las personas las violentas, sí, y todos somos iguales. Pero por eso el feminicidio tiene unas circunstancias especiales. Y hay que empezar a reconocer y educar a la gente para que sirvan las acciones afirmativas, ¿sí? Porque si no, también estaríamos cayendo del otro lado, que es un discurso muy inteligente, muy elaborado de los conservadores que insultan a las feministas o que insultan a las mujeres organizadas, diciendo que es igualando la acción violenta sobre las personas, ¿no? Para ti y para mí como hombre es muy fácil decir que somos iguales ante la ley y que entonces considerar a alguien feminicida es que ya no haya equidad en la impartición de justicia. Pero estamos olvidando que históricamente se ha conformado una serie de circunstancias en donde en los hechos, no seguimos sin ser iguales y tenemos que hacer algo para rectificar. Eso es muy cierto y bueno, pues entonces esperemos que esta movilización en serio cree conciencia, pero más importante, insisto, porque es algo que sí me gusta señalar mucho. Los derechos de las personas en general y en este 8M y 9M de las mujeres, pues están siendo vulnerados también por mujeres. Claro. Paloma Mezquita está muy contenta presumiendo su secretaria de la familia, cuando insistimos que esa secretaria de la familia no entiendo qué tipo de familia responde, ¿va? Porque hay una gran cantidad de familias diversas que no entiendo si van a encuadrar o no en esta secretaría con presupuesto público, ¿va? Claro. Pero pues... Fíjate cómo, de nuevo también, y en ese caso, perdón por mencionarlo, es cómo estamos desviando la atención de lo principal. Aquí lo que tiene la Secretaría de la Familia es un enorme error de diseño institucional. Quien lo planteó no tiene la más remota idea de cómo se gobierna. Si tú ves lo que los diputados le aprobaron al gobernador, no tiene presupuesto. Y lo que hizo fue tomar los fondos del DIF, cambiarlo, convertir a la
a titular del DIF en secretaria, y durante este tiempo. El siguiente año, y dicen sin dinero, sin problema, y el siguiente año va a tener que tener infraestructura, va a tener para las cosas que va a hacer. ¿Qué va a hacer? Coordinar con perspectiva para atender a la familia, así dice, X cosa. Ok, está ahí el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, que ahora va a tener que atender con prioridad a la familia, antes que para lo que está hecho, a las mujeres. Ahí está Cipina, que tiene que atender a los jóvenes, y ahora, pero va a tener que atender desde la familia. Y ahí están también las adicciones. Entonces, ¿cómo vamos? O sea, esto, la Secretaría de la Familia parece surgida, aunque parezca contradictorio, del discurso de abrazos, no balazos, porque la familia a un joven que tiene un problema de adicción, a alguien a una persona con ciertos rasgos que tiene un problema de salud o a la tercera edad. Entonces, y eso todavía sin pasar por de qué tipo de familias no está hablando la Secretaría de la Familia. Porque si tú ves sus funciones, o sea, lo único que va a hacer es coordinar, evaluar, eh, pues nombra un coordinador, ¿sí? Y nunca lo hiciste. Se te ocurrió crear un aparato burocrático al que vas a tener que alimentar, que es una supersecretaría, pero ¿quién lo pensó? No tengo idea. Es un capricho y no va a funcionar. Oye, además si somos, bueno, serios, o sea, nos vemos desde afuera, pues lo vemos como un plan perverso. A ver, no ha habido estado en todo el país que haya frenado tanto los proyectos, el registro civil, por ejemplo, de las familias diversas, que Aguascalientes, y luego se dan el lujo de hacer una Secretaría de la Familia. Lo que quiere decir, o el mensaje será, que Aguascalientes es, por convicción, el estado de las familias, papá, mamá, hijo, hija y perro, ¿no? Claro, Los claro. demás no están en el cuadro. Pero pues, interesante tema. Continuamos con la agenda, ¿cómo ve? Y es que estrenamos alcaldesa, ¿no? Sí, sí. Es terrible, ¿no? También estamos dejando de discutir lo importante. Son campañas en a mí me parece un movimiento sumamente inteligente y de una negociación brillante en los términos. No digo que sea bueno, nada más. Eh, Teresa Jiménez se coló a una plurinominal, le dan chamba un ratito para poder seguir haciendo campaña hacia donde quiera, que es la gubernatura, y tomó licencia, ¿no? Pidió licencia, al igual que su secretario de comunicación, Quique de la Torre, que ese es más un gesto al interior de los panistas para señalar que él es el que las puede todas y que si él se descuida del envío de boletines y de las campañas piteras, no va a impulsar a sus candidatos, ¿no? Y el candidato de Teresa o de Palacio Chico es Leonardo Montañez y no le está saliendo nada bien, ¿no? Con el último escándalo que tuvo durante la presentación del cuaderno anticorrupción, el propio vocal presidente de la Junta Local del INE, el maestro Nacho Ruelas, le puso una exhibida de cómo es un acto de corrupción y de cómo se utilizan a los medios, Aníbal, también, ¿no? Y va a entrar Cecilia López Ortiz, que francamente yo no la tengo en el radar, no sé, pero que además, dicho como por sus acciones, por lo que sale, no dudo que tenga importancia, ¿no? De aquí a junio, lo que haga o deshaga, no va a ser igual de gris o mediocre que lo que hizo la anterior sucesora de Teresa Jiménez, Miriam Tiscareño, ¿no? ¿Qué hizo? Nada, porque este municipio no se trata de acciones o de planes conjuntos, sino de una enorme A y de un enorme E, que es el ego del jefe de prensa y de Teresa Jiménez. Es que a la que tenemos que vender. Eso me queda clarísimo, pero también hay un punto a subrayar que me parece algo bien importante. Y sépanlo ustedes, apreciables estrategas de mercadotecnia y publicidad, de Leonardo Montañez,
de todos los candidatos, que nosotros no pertenecemos a su partido. No nos importa 3 kilómetros de mucha ignorancia lo que pasa al interior de sus partidos. Nosotros solo estamos viendo los objetivos, que una alcaldesa renuncia a su mandato para irse a hacer campaña, para ayudar a su cuate. No festejamos como en otros medios ahorita estarían contentísimos porque Teresa Jiménez renunció al cargo o pidió licencia para hacer campaña. Bueno, ¿qué no debería estar trabajando en los servicios públicos? ¿Qué no acaban de estrenar un Consejo Ciudadano del Agua para resolver de una vez por todas el tema de Veolia? Pues ¿qué no debería estar la persona por la que se votó? Digo, no nos vamos a comprar el cuento chino de esta guerra entre palacios. Ese es un tema de panistas. Nosotros los ciudadanos, o por lo pronto los medios, que no estamos, no sé, cooptados, no sé si se diga así, todo el derecho a decir, pónganse a trabajar, sus temas al interior del PAN no nos importan. Queremos que los servidores públicos que están haciendo la chamba le echen ganas, ¿no? Claro, que en este caso los servidores públicos en Aguascalientes tenían hasta este lunes para renunciar e irse. Y yo sí creo, a pesar de que dije que me parece que es muy sagaz el salto, agarrarse, haber conseguido la plurinominal, es otra vez estamos dejando confundida a la ciudadanía. A Gabriel Arellano le debe estar costando mucho trabajo el postularse como alcalde, porque él renunció para irse, él pidió licencia también para irse al Congreso y a campaña. Y Teresa ya van 2 veces que lo hace. Esto sí va a sumar en contra. Pero yo creo que lo que están pensando es que como hay un año en que no va a haber campañas, en que ya no va a estar como presidenta municipal, se le va a olvidar. ¿Por qué crees que dice que de inmediato va a regresar? Sí, pero al elector es justo lo que le estás diciendo. Renunció porque quiere apoyar a su candidato, porque pues, su partido, sí, pero eres alcalde. Sí, y votamos por ti. No puedes, ni siquiera tienes el derecho a renunciar. Pide licencia y pide licencia para hacer campaña. Híjole, esa le va a costar si se la saben cobrar sus adversarios, más allá de los temas del panismo interno, ¿no? Va a ser una candidata gobernadora, si es que lo logra, que va a tener 2 taches, porque en 2 ocasiones pidió licencia para hacer campaña. No importa que la primera sea para la reelección, ¿no? Y eso, si hubiera un Morena organizado, no 20 tribus de cuates que quieren hacer Morena, lo pudieron haber capitalizado perfecto. A ver, la alcaldesa de la eterna campaña, ¿no? Mientras tanto, nuestros servicios públicos están terribles. O sea, platicábamos el otro día en este espacio que nos sorprendía la capacidad que tienen las bacterias marcianas para construir carreteras. Ajá. No sé si se han dado cuenta ustedes, o si no, coméntenos en este video, que hay algunos caminos en Marte que están más parejitos que aquí en Aguascalientes. Entonces, nos queda clarísimo, o el municipio nos provee de llantas de 300,000 pesos, como las que usa la maquinita de la NASA, el Rover Space, o en serio nos arregla los baches. Y mientras tanto, a la sociedad entera nos meten en esa nube de que no vamos a vencer el tema de Martín, y tenemos a Pepe Morales todo el día diciendo que Tere. No, cálmense, o sea, bájenle. Como dice Andrés Manuel, ya chole con eso, ¿no? Sí, ya chévere, pero y de nuevo, el enorme problema es que lo mencionaste, es Morena. Eh, y todos los partidos políticos, Aníbal, es incapaces de organizarse. Quieren seguir la fórmula de Andrés Manuel López Obrador, saltándose que estuvo años en campaña y cómo fue modificando su discurso hasta conseguir algo que es también con lo que iniciamos, se convirtió en el recipiente que encontró en él la forma de expresar su hartazgo. Y aquí en Morena no hay para dónde, o sea,
es increíble la cantidad de dinero que están desperdiciando para que sea Arturo Ávila. Es increíble la cantidad de labia de Pedro Eder para que sea él. O sea, ¿sabes qué? Ya esta semana se tiene que designar candidato. Y va a ser increíble la cantidad de fotografías con Andrés Manuel López Obrador que le van a poner los otros, ¿no? O sea, un Jesús Rangel de Lira totalmente quemado con un tema del agua que anda repartiendo, lo que ves que su campaña es andar repartiendo calcomanías abajo de un puente, ¿no? O Marco Vinicio, que lo respeto muchísimo, pero es un señor que se la pasa hablando en la plaza sobre temas de la izquierda que no corresponden a Aguascalientes. Y creo que también estaba el profe Bañuelos, que es lo mismo, ¿no? Y el problema es en lo que se convierte ese tipo de persona que vive de la admiración del discurso. Y ahí está el senador Daniel Castorena. Muchos se honraban de llamarlo profe y su desempeño como senador ha sido vergonzante, ¿no? Ha sido de la misma calidad que la otra diputada que llegó gracias a Elba Lorena Torres, que en su casa la conocen, ¿no? Y el único lugar donde la extrañan es en el consultorio que atendía. ¿Pero qué ha hecho? Nada. Han saltado a la voz del amo lo que les dice, ¿no? Y en eso estamos. En el PAN es increíble que yo creo que sí ven que está tan desorganizado Morena y por eso se dan el lujo de pelearse el gobernador y la alcaldesa por tonterías, por cargos. Lo demás, bueno, son nariz de alcanzaqueso que andan viendo qué les alcanza, qué plurinominal. 12, en la semana pasada, 12 diputados creen que merecen ser reelegidos. Por ejemplo, De ¿no? ese congreso de que O sea, me parece que uno de los congresos más grises que hemos tenido, y vaya que hemos tenido congresos grises, ahora presume que quiere reelegirse, ¿no? no, Eso, es terrible. Pero lo que es terrible es que no es gris, es una mediocridad, es una ignorancia. En la sesión anterior, o sea, de veras, este otro pillo, Luis Enrique García López, eh, queriendo vulnerar a otro poder. En el Poder Judicial se pueden reelegir, tiene sus reglas, veamos, revisemos si tiene derecho o no, pero que el Congreso local se quiera meter a las elecciones del otro poder es no tener idea, no tener idea y acabarse gritando de una curula a otra, esa fue una payasada de Luis Enrique o de Galo. Ese es el nivel donde lo que te demuestra es la declaración que hicieron de persona non grata del expresidente. Morales, ¿no? Es de veras. Pues, Bueno, o a propósito, este día, pues que no hubo congreso, bueno, sí han habido otros que lo han hecho peor, pero que haya vulnerado los derechos de las mujeres que estos diputados que le van a pedir su voto. así es. Ojalá cuando vayan a su casa a tocarle con una publicidad de apoyo al voto, pues le pregunten qué hizo para favorecer a las mujeres, aprovechando que este es el día, ¿no? Así es, así es. De todas formas, pues sí, que no nos confundan. Nosotros no somos un medio que esté contento entre que si Teresa Jiménez o el gobernador, porque me parece que ese es como el criterio promedio de la mayoría de los medios, que no sé si se lo ha pasado, pero para mí se ha sido muy recurrente eso de, ¿y tú con quién estás? ¿Con el gobernador o con la alcaldesa? Pues no estamos con ninguno. Y eso Claro. es el ciudadano, ¿no? Y entonces habrá para todos. Y a propósito de eso, nos dimos a la tarea, bueno, Samuel Ramos, que es realmente un psicópata de la pluma, o así lo decimos con cariño, que preguntó sobre qué aspirantes a la alcaldía, qué cosas habían hecho para las mujeres. Uh-huh. A ver, ella no recordó que él hizo el Lima con Patricia Ramírez, me parece, ¿no? Uh-huh. Blanca Rivera Río, pues evidentemente, pues el DIF estatal, pues habrá hecho mucho sin la Secretaría de la Familia, que no había, ¿no? Se Lo, disfrazó de Blancanieves. y esperaremos que si no le contestan al buen Samuel los demás, pues por lo menos tengan la decencia de comentarnos aquí sus equipos de comunicación, qué es lo que ha hecho su candidato por las mujeres, porque Claro. eso es algo que nos importaría bastante, ¿no? Eso es para presumir, ¿no? Y más No en una esto. declaración.
O sea, ¿qué he hecho? ¿Por qué merezco ganar? Es el trabajo que he hecho. Pero también el problema es que cuando actuamos como si tuviéramos que elegir entre uno y el otro por nuestra preferencia personal, es, por ejemplo, aquí, si va a haber un exalcalde que esté en campaña, bueno, con hechos, ¿qué fue lo que hiciste? Pero lo que pueden presumir es de no robé. Bueno, pues es que esa no era tu trabajo. No, es que soy honesto, qué chido. Pero si lo más que puedes presumir que has hecho durante tu cargo es que no robé, pues es como si tú salieras a la encuesta a promocionarte como, elíjame como conductor porque no me he quedado dormido frente a la cámara. Es, eso no estaba en tu contrato, ¿no? No, eso es trabajo. Pues es cierto. Y hablando de temas importantes en los municipios, el tribunal sanciona a un servidor público, ¿no? ¿Cómo estuvo ese? Sí, bueno, es la primera sanción que se hace en términos de violencia política de género, en cuestión, enfoque de género. La regidora Carla Espinosa denunció que consideraba que era víctima de, voy a decirlo corto, violencia política de género, porque en una rueda de prensa alguien de Morena dijo cosas malas de ella, insinuó que no iba a ser candidata solamente porque su esposo está casada con quien esté casada y que además su esposo tiene nexos con el narcotráfico. Entonces, me parece que el tribunal lo ha hecho bien, me parece que está un poco obligado por la circunstancia, porque en esta sentencia también embarró a los medios de comunicación, ¿no? Y ahí hay una liga muy, muy delgada porque sancionó, les hizo un llamado, ¿no?, a los medios que cubrieron esa rueda de prensa. Pero cuando el agresor, en este caso, pues fue el conferenciante. Entonces, me parece que es un buen primer movimiento para ir nosotros también aprendiendo qué es violencia política de género, ir aprendiendo a hacerlas diferentes, eh, pero sí me parece un poco cuestionable el criterio del tribunal por acusar, por mezclar a los medios de comunicación, ¿no? Cuando creo que ellos estaban haciendo su chamba, que es ir a cubrir una declaración. Y yo por ahí creo que lo había comentado, lo había escrito en mi columna. El problema que yo veía con Carla Espinosa es que hay una diferencia con lo que así lo dijimos, que había una diferencia con lo que había hecho Marta Márquez, que es que nada más acusaban. Entonces también estamos llenándonos de acusaciones y las acusaciones valen para esos 3 kilómetros de lo que nos importaba el otro tema. Ignorancia. Todos pueden acusar. El chiste aquí sería denunciar, ¿no? Eso es también bien importante. Ahora, atacar así es muy chafa, ¿no? O sea, acusar a una persona, independientemente regidora, presidente municipal, de esto es un golpeteo politiquero terrible. Deberíamos enfocarnos mejor en lo que ha hecho esta persona en su trabajo, que si separamos sobre lo burdo que fue esa acusación, sobre asuntos nexos, me parece que sus opositores podrían concentrarse más en el trabajo que ha hecho esta persona como regidora, que claro. no le hemos visto más que repartir despensas. Y saltar de un partido a otro. Saltarse de un partido a otro. O sea, me parece que eso es más importante que su circunstancia familiar y demás. Pero también nos queda claro que cualquiera de los 8 morenas que existen, sus golpeteos entre ellos son terribles. Y lo vamos a repetir. A Morena le encanta impugnar los procesos de Morena por actos de Morena, por culpa de Morena, para frenar las acciones corruptas de Morena. Y aún así la gente sigue pensando que es un partido. No, eso se me hace algo increíble. Yo tengo la teoría de que la gente no considera que Morena es un partido y a mí me quedó muy claro cuando... lo terrible sería, lo planteo al revés. Yo creo que la gente sigue pensando que Morena es Andrés Manuel. Y
como no lo van a poder traer en la boleta en esta ocasión y como no deberá hacer campaña el presidente, aunque el tribunal le esté dando chance de decir lo que quiera en la mañanera, yo no sé con qué cara se pueda presentar cualquier candidato morenista que hable por sus acciones, ¿no? Esto justamente en lo que estás poniendo el dedo. Es, ¿qué hiciste tú? O sea, si el lema de Arturo Ávila, por ejemplo, es de que quiere ayudar a que la cuarta transformación llegue a Aguascalientes, pues se supone que cualquier candidato de Morena quiere hacer eso, ¿no? Entonces, pues, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y qué cualidades tienes? O sea, ¿cómo has legislado? Si Pedro Eder quiere, se puede hablar muy bonito, pero ¿qué ha hecho? Lo mismo Jesús Rangel, justificar su cambio del PT, va a decir que siempre ha sido de Andrés Manuel, o Eder, que le echa la culpa de su pésimo desempeño legislativo a sus asesores, pues ese es parte del discurso, ¿no? En fin, lo que pasa en la historia de Morena, sabremos el desenlace de esta telenovela el 15 de este mes, que es cuando se supone las encuestas arrojarán quién es más famoso de todos para poder. Pero nótese, apreciable a opinador, y bienvenidos a sus comentarios, por favor. Van a buscar la encuesta de quiénes son los más famosos y mejor posicionados en el imaginario colectivo, ¿no? Con esas encuestas que están circulando. Pero nadie le ha dado por preguntar quién haría un poquito mejor por Aguascalientes, ¿no? Entonces creo que si elevamos el debate y empezamos a cuestionar, más allá de las politiquerías, pues, de sus temas personales, y nos metemos al tema crítico sobre, a ver, usted, señor apreciable candidato, o aspirante candidato, no sé qué sea ahorita, platíqueme cuál es su plan, ¿no? ¿Qué quejáis, chavo, no? Me parece que eso será más importante que prestarnos a los golpeteos, a las grillas, que a las falsas declaraciones. Incluso, bien lo citamos, a las portadas grandototas con el candidato bien guapote, diciendo que podría ganar. Sepan ustedes que eso podría apantallar a sus carteras panistas, pues, pero esas ya las tienen. Mejor apuéstele a conquistar con propuestas, con ideas, a personas que no les importa si sale en la foto abrazando a Pérez Chica, al gobernador Andrés Manuel. Queremos saber qué va a pasar con el agua, ¿no? Claro. Sí, con los servicios, de lo que se trata, de lo que vas a hacer. No puedes prometer las despensas, ni si estás guapo, o si eres muy bella. El enorme problema también es, creo que en el que Morena, pero en este caso, esté haciendo tan mal su campaña y que lo impugne todo, es que está desperdiciando la oportunidad de ir a denunciar lo que se revela como delitos electorales, ¿no? Como actos de corrupción. No puedes mentir, no puedes usar encuestas, no puedes usar sondeos, no puedes inventarte periódicos, porque además la cosa esta de Leonardo Montañez dice que es un periódico y que dice la verdad y no sabe hacer ni cuentas, ¿no? Entonces, también ahí, Asia, busquen de veras buena gente que los pueda asesorar bien, ¿no? Porque en todos los partidos están los estrategas de mequetrefes, ¿no? Que quieren hacer sondeos en Facebook, que lo que saben es cómo es una campaña, y bueno, pues creo que el PAN haya ganado tanto tiempo sí demuestra que los asesores del resto de los equipos pues, no están ayudando mucho, ¿eh? Mm. Por lo pronto vemos unas campañas que, bueno, y hablando de estrategas, ¿en dónde están los estrategas de Gabriel? ¿Y en dónde están los estrategas de Blanca y de Luis Armando? ¿En serio no les da para tener un equipo grandotote? A ver, ya fueron gobernadores, han tocado las mieles del poder impresionantes. Pues denle duro, ¿no? Vamos a levantar las encuestas. Leonardo Montañez, históricamente, que le han perdido una gran cantidad de campañas, les va ganando. El Iron Man, que ni siquiera es candidato, les va ganando. Ah, ya es Chairo Man. Claro. Pónganse a chambear, de verdad, en serio. Lo decimos en buena onda, no lo decimos por fregarse. Sí, ¿no? ¿Dónde están? Pues fundando medios de comunicación patitos para embolsárselo, o son los dueños de las
impresora, porque ahí es donde están haciendo su dinero. Están en estas revistuchas, ¿no? Que se prestan a esta mentira, a este delito electoral de poner la carota del candidato y venderles el espectacular, cuando evidentemente es un acto de campaña y anticipado y vergonzoso, ¿no? Al menos ahora ya no vamos a verlos, esperemos, no sé si hay casos, exhibiendo a su familia, ¿no? O sea, es ridículo y es vergonzoso. Bueno, y aquí, bueno, ya para cerrar, les vamos a dar un consejo a apreciables estrategas de las campañas políticas. La cosa en el Facebook ya cambió mucho, ¿eh? Ya no es como con Donald Trump, en donde se armaban unos 40 portalitos que hablaran la misma nota y la distribuyeran. Resulta, y tómele nota, que el nuevo algoritmo de esta red social le importa 3 kilos de ignorancia que a usted 40,000, 60,000, 80,000 seguidores. Lo que realmente le interesa es que esa publicación la vean 100 personas, pero no son sus bots, son personas identificadas con interacción continua en la misma página. Esas 100 personas le van a mostrar la publicación. Y si esa publicación no generó interacción con las personas que cotidianamente están metidos en su página, no se lo mostrará a nadie más. Así que si usted, apreciable estratega, está utilizando bots para movilizar esos noticieros, fakes que están armando, y esas millones de paginitas que están ahorita inflando, nosotros llevamos 1 año y medio de trabajo consecutivo y no llegamos a 10,000 seguidores. Me pregunto cómo le habrán hecho otros portales que tienen menos de 2 meses y ahorita ya tienen 40,000, deben ser muy famosos, ¿no? Formas, lo que quiero advertirles es que de nada les va a servir seguir haciendo portalitos. Mejor pónganse a trabajar, denos herramientas para echar en estas conversaciones, úsenos, claro, pero de la manera inteligente. Mándenos sus propuestas, comentarios, replíquenos aquí, apreciable político, díganos por qué el maestro Aldán está equivocado. Mire, ahí está. Y pues, le agradezco mucho, mi querido Heriberto Aldán. A ti, te agradezco mucho, un caballero siempre, muy atinado y siempre es un placer, en verdad. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y voy a decir el comercial, vayan y compren su jornada Aguascalientes porque está el impreso de Opinión Magazine. No se lo pueden perder. LJ.mx tiene opinión. Perdón, LJ.mx tiene su Opinión Magazine y no se lo pierda, que estamos, por supuesto, muy contentos. Corra está en los Oxxos, en los puestos de periódicos, aquí en el mismo Opinión, en donde usted podrá tener su ejemplar y no se lo puede perder. Caballero Aldán, bienvenido. Nos veremos gracias. Todos los lunes a las 9 de la mañana en su espacio en el que, por supuesto, estaremos discutiendo una gran cantidad de temas importantes para la agenda. Muchísimas gracias, Aníbal.